¿Y si te digo que tu contenido no es malo, sino que está contado como un manual y por eso nadie lo siente? Porque hoy compites contra el scroll, no contra otros creadores. Y el scroll solo se detiene por una cosa: tensión, curiosidad. Algo que tu cerebro necesita completar. Eso no es magia, es estructura. Si alguna vez has pensado, tengo buenas ideas, pero la gente se aburre, no estás solo. A la mayoría no le falta conocimiento, le falta narrativa. Porque cuando explicas sin historia, el cerebro escucha, pero no se engancha. En cambio, cuando cuentas una historia bien armada, el cerebro se mete adentro. Imagina, anticipa, siente, compara, decide. Y ahí es donde ocurre lo importante. La gente no solo entiende, actúa. Hoy te voy a dejar una guía precisa para crear storytelling de alto impacto. Los elementos fundamentales, cómo presentarlo para que se sienta cinematográfico, cómo encontrar el tono y el vocabulario exacto para tu audiencia, y cómo evitar que se vuelva aburrido. Y al final, te voy a mostrar el caso de una figura que dominó el storytelling a nivel mundial con una estrategia brutalmente replicable: Steve Jobs. Él no vendía tecnología, vendía una transformación. Primero, entiende esto. El storytelling no es inventar una historia bonita. Es diseñar un recorrido emocional con un propósito claro. Los grandes discursos y presentaciones que mueven masas suelen alternar lo que es con lo que podría ser, generando contraste, tensión y liberación, una dinámica que Nancy Duarte explica como una estructura recurrente para lograr resonancia. Y esa tensión se dispara cuando abres una brecha de información. Cuando el espectador percibe que le falta una pieza y necesita completarla. Eso está descrito en la teoría del Information Gap, brecha de información, asociada a la curiosidad como sensación de carencia cognitiva. Ahora, vamos a construir tu storytelling como un sistema. Piensa en tu historia como un motor con 6 piezas inevitables. Si te falta una, el motor suena, pero no avanza. Un personaje con el que el espectador se identifique. Muchas veces, el personaje es el propio espectador. Un deseo concreto, no quiero ser mejor, sino quiero hablar en cámara sin trabarme, quiero vender sin rogar, quiero que mi marca inspire confianza. Un conflicto real, interno, externo o ambos. Sin conflicto no hay historia, hay explicación. Un riesgo que se pierde si no cambia nada. Sin riesgo no hay urgencia, hay entretenimiento vacío, un punto de giro, la revelación, el golpe de verdad, el ajá. Una transformación, antes, después. Sin transformación no hay satisfacción. Esa lógica aparece una y otra vez en estructuras clásicas. Por ejemplo, el arco dramático popularizado como pirámide de Freytag resume el viaje en exposición, acción ascendente, clímax, acción descendente y resolución. No tienes que volverte escritor, tienes que ordenar tu mensaje con tensión y resolución. Ahora viene la parte que te cambia el juego. El storytelling viral no se construye desde el tema, se construye desde la promesa emocional. Antes de escribir una sola línea, responde esto en una frase. Al final de este video, tú vas a sentir "Pinmaixos" porque entenderás "Image" y podrás hacer "Teindirsom". Si no puedes completar esa frase, todavía no tienes historia, tienes un tema. Después, define el núcleo de tu mensaje en una sola idea. Chip y Dan Heath explican que las ideas pegajosas tienden a ser simples, inesperadas, concretas, creíbles, emocionales y contadas como historia. No porque suenen bonitas, sino porque así se vuelven recordables y accionables. Tu núcleo es el comandante de tu guión. Todo lo que no lo empuje, se elimina. Ahora, ¿cómo haces que se sienta vivo y no aburrido? Aquí entra el diseño de tensión. Te dejo una fórmula práctica para YouTube. Abre una brecha, promete cerrarla, da una parte, abre otra brecha, cierra la anterior, sube el riesgo, revela el giro, muestra el antes, después, remata con acción. Esto no es manipulación, es ritmo, y el ritmo se construye con preguntas activas que el cerebro quiere contestar. ¿Por qué la gente se desconecta justo cuando empiezas a explicar?
¿Qué hace que una historia se sienta inevitable? ¿Qué cambia si hoy mismo aplicas esto? Cada una de esas preguntas crea una microtensión, y la tensión es el pegamento de la atención. Ahora, el vocabulario perfecto. Aquí no se trata de hablar rebuscado, se trata de hablar visual. Hay evidencia sólida de que lo concreto se recuerda mejor que lo abstracto, porque el cerebro puede codificarlo tanto con palabras como con imágenes mentales. Eso se asocia a la teoría del doble código y al concreteness effect, efecto de concreción. Por eso, cambia. Disciplina, por levantarte aunque no tengas ganas. Estrategia, por el plan exacto que vas a ejecutar mañana. Mejorar, por pasar de 2 ventas al mes a 10. El vocabulario perfecto tiene 4 reglas. Habla en verbos, no en adjetivos. Acciones. Usa sustantivos específicos, cosas que se pueden ver. Corta muletillas y frases infladas. Menos aire, más impacto. Repite palabras clave intencionalmente. La repetición estratégica crea identidad y recordación. Ahora, el tono. El tono no es cómo suenas, es qué relación construyes. Elige 3 cualidades y escríbelas como contrato. Ejemplo: directo, cercano, exigente, elegante, calmado, preciso, irónico, provocador, didáctico. Luego, cada frase la filtras por ese contrato. Si no calza, se reescribe. ¿Y cómo presentarlo para que sea cinematográfico? Piensa en escenas, no en párrafos. Una escena es lugar plus, momento plus, fricción. Estaba frente a la cámara y borré el video 7 veces. Le di el precio al cliente y sentí vergüenza. Me miré al espejo y supe que estaba viviendo por inercia. Eso es presentación, meter al espectador dentro de un momento. Y aquí, Pixar tiene un aprendizaje brutal. No admiras a un personaje por ganar, lo admiras por intentarlo con todo cuando duele. Varias reglas atribuidas a lecciones internas compartidas por Emma Coates se enfocan en eso: el esfuerzo, la elección difícil, la consecuencia. Ahora, vamos a evitar el mayor error que mata el storytelling. Explicar antes de enganchar. La explicación es un premio, no una entrada. Si arrancas con definiciones, el cerebro piensa clase. Y en YouTube, clase sin tensión es abandono. Para no aburrir, usa estos antídotos. Corta el relleno sin piedad. Si una frase no sube tensión, no da valor o no humaniza, se va. Cambia de altura cada 20 a 40 segundos. Una historia corta, una lista rápida, una pregunta incómoda, un ejemplo real, una mini demostración. Evita bloques largos con el mismo ritmo. Alterna. Corto, largo, suave, fuerte, serio, humano. Sostén la narrativa con contraste. Antes, después, error, acierto, dolor, solución. Ese contraste es exactamente lo que hace potente el patrón, lo que es veces lo que podría ser, descrito en marcos como el de Duarte. Ahora, te voy a dar una plantilla práctica para que escribas guiones virales con storytelling, sin perderte. Empieza con una frase que suene a amenaza o a promesa. Tu historia puede hacerte rico, o hacer que nadie te escuche. Si tu contenido no retiene, no es porque seas malo, es porque estás contando sin tensión. Luego, valida al espectador. Sé lo que se siente tener algo valioso y ver que el video se muere. Sé lo frustrante que es preparar algo con ganas y que nadie llegue al final. Luego entra el cuerpo con una progresión que se sienta como escalera. Paso 1. Define el cambio. Antes, después. Paso 2. Construye al personaje. Tú o el espectador. Paso 3. Deja claro el deseo. Paso 4. Mete el obstáculo más real. Paso 5. Abre una brecha de información. Paso 6. Da una herramienta concreta. Paso 7. Muestra un ejemplo rápido. Paso 8. Sube el riesgo. ¿Qué pasa si no cambia? Paso 9. Revela el giro. Paso 10. Aterriza en acción inmediata. Si quieres una guía adicional para marketing, hay un marco popular que ordena el relato alrededor de un personaje, con un problema que encuentra una guía, recibe un plan, se le invita a actuar y evita el fracaso para llegar al éxito. Es la lógica usada en enfoques tipo StoryBrand. Úsalo con ética, no para manipular, sino para clarificar el camino.
Ahora hablemos de Steve Jobs. Jobs entendía una cosa: la gente no compra especificaciones, compra significado. Por eso sus presentaciones seguían un patrón de historia, no de catálogo. Carmine Gallo ha explicado cómo Jobs usaba una estructura de 3 actos: planteamiento, confrontación, resolución, para que sus lanzamientos se sintieran como una película. Y además, aplicaba la regla de 3 constantemente. 3 puntos, 3 beneficios, 3 momentos. Porque así el mensaje se vuelve fácil de seguir y recordar. ¿Y qué hacía para mantener la atención? Introducía un villano: el problema del mundo actual. Forbes, en un análisis de lecciones de sus presentaciones, menciona esa idea del villano y el héroe en su narrativa. No presentaba un producto, presentaba un enemigo a vencer. Luego construía expectativa con contraste. Lo que existe es frustrante, lo que viene es liberación. Y remataba con una revelación que cerraba la brecha de información. El famoso momento donde parece que son 3 productos y termina siendo 1. Eso es storytelling de alto nivel. Tensión plus sorpresa plus claridad. Ahora, llévalo a tu contenido. Si hablas de marketing, el villano puede ser la improvisación, la falta de enfoque, la copia sin identidad. Si hablas de crecimiento personal, el villano puede ser la comodidad, la excusa, el autoengaño. Si hablas de negocios, el villano puede ser la mediocridad disfrazada de paciencia, la falta de procesos, la falta de claridad. Pero ojo, villano no es una persona. Villano es un obstáculo que el espectador reconoce en su vida. Eso hace que la historia se sienta propia. Vamos al punto de máxima intensidad, porque aquí es donde se define si tu storytelling cambia vidas o solo entretiene. Una historia no sirve para que te aplaudan. Sirve para que el espectador se mire por dentro y diga: yo también. Y cuando eso pasa, tú no solo informas, lideras. Entonces aquí va mi último llamado de atención. Si tú sigues hablando sin historia, vas a seguir sintiendo esa frustración. Yo tengo valor, pero nadie lo ve. Y eso es peligroso, porque mucha gente termina bajándole al brillo, dejando de intentarlo y resignándose a ser uno más, solo porque su mensaje no estaba bien contado. Pero si hoy entiendes esto y lo aplicas, tu mensaje deja de ser ruido y se convierte en una experiencia. Tú no necesitas gritar, necesitas narrar. Yo busco tu crecimiento personal, por eso trato cada día de brindarte la mejor información para que la apliques. Por eso recuerda, la disciplina es el único camino al éxito. Y ahora te dejo con una última idea que te va a perseguir, para bien. No hay contenido aburrido, hay contenido sin tensión, sin escena y sin riesgo. La diferencia entre un video que se olvida y un video que transforma es una sola: ¿qué tan real se siente la historia dentro del espectador? Si este mensaje te tocó, suscríbete, no por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó, es porque estás listo para más. Si este contenido te aportó valor, hay mucho más que te puedo aportar en mi canal, échale un vistazo. Nos vemos en la próxima.